Continuamos en Crónicas de San Borondón en Canarias Radio y les confieso que esta noche, bueno, pues nos sentimos especialmente contentos porque hace nada nos reencontramos físicamente con un viejo amigo con el que siempre hemos tenido contacto, siempre ha estado en el radar y saben ustedes que principalmente las redes sociales son unas chivatas y te dicen si la gente está activa o no activa. Bueno, ya no tanto si vivo o muerto, pero entendemos que si están activos también deben estar vivos, ¿no? Y hemos visto que permanece, es constante, que sigue en la línea temática de inquietud y de investigación en la que le conocimos hace ya algunos años. Y bueno, fue todo un gustazo vernos hace unos días directamente. Le echamos el anzuelo, le planteamos venirse a Crónicas de San Borondón, programa en el que estuvo hace ya 10, 12 años, bueno, como unos 12 años aproximadamente, 15 años. Y aquí está con nosotros Freddy Goodman, amigo, buenas noches, bienvenido a Crónicas. Bienvenido. 15 años, 15 años. Yo diría que 16. Pues estuviste en la primera temporada, segunda temporada de Crónicas. Estamos en la 17, o sea que estuviste cuando estábamos ahí arrancando. No sabía. Pues yo te veo igual de joven, te veo más fuerte, eso sí, más alto, no sé, o aparentemente más alto, más fuerte, seguro. Es que hice un pulso con Chuck Norris y pues, me quedé la juventud. Y le ganaste. No, ya lo dejaste fuera ya de juego, ¿no? Lo hiciste trascender. Y desde aquí le mandamos, bueno, un abrazo a usted donde esté, al hombre, ¿no? Donde sea que esté, sí. Claro, pues se nos fue hace nada. Freddy, yo no sé cómo definirte muy bien. Hombre, sí sé cuál es tu marco temático, pero la verdad es que no tienes no das el estereotipo de persona conspiranoica, ¿vale? En el sentido de que yo no te veo mirando hacia detrás por si te están persiguiendo. Sí, si hay algún dron ahí. Claro, que de verdad que lo digo, hago un poco de broma, pero lo digo también con un poco de sentido cimentándome en la realidad de otras personas que he conocido que les gusta, no que les gusta, sino que profundizan en el mundo de las conspiraciones. Gustarte te puede gustar y ser algo muy superficial, no. Digo gente que profundiza y que a lo mejor llega incluso a contagiarse un poco de cierta ansiedad por el hipercontrol al que creen que están siendo sometidos o no, o la manipulación. Al principio me pasó muchos años. Sí, ¿eso te pasó? Sí, los primeros años. Creo que como cualquier cosa, cuando recién la coges al principio, te obsesionas mucho y luego te calmas. O sea que hubo una época en la que miraba por si acaso, ¿no? Sí, era me lo tomaba muy como que había un control absoluto, luego fui analizando y profundizando y dije, no, sí es cierto que existe, pero no es tan férreo como a veces uno al principio se piensa que es. A veces también, ahora decimos mucho el algoritmo, ¿no? Antes podíamos utilizar el término del sesgo cognitivo que teníamos, nos podía llevar a pensar que aquello en lo que nosotros centrábamos la mirada, que aquello que nosotros habíamos descubierto, pues estaba centrando la mirada de todo el mundo y todo el mundo iba a estar pendiente de nosotros, que eso después las redes lo terminaron potenciando mucho, ¿no? Eso, le pongo un like aquí y reviento el sistema, ¿no? Y bueno, es un universo, un multiverso, donde somos gotitas, pero de un océano, ¿no? Bueno, ¿tu acento? ¿Esto canario no eres? Bueno, canarios, llevas muchos años viviendo aquí, eso está claro, pero muchísimo. ¿Dónde te ubicamos? ¿Cuáles son tus coordenadas? Yo nací en Israel, pero pasé muchos años en Colombia. En Colombia. Entonces yo creo que de ahí, más o menos. Digo. Y llevas aquí en las islas, pues... 20 y tantos años. Muchos años. O sea que bueno, no has perdido ni muchísimo menos el contacto con todos tus enlaces, familia que tienes en diferentes partes del mundo. Y eso te da no sé si una cierta ventaja, pero te apuntala aún más a la hora de investigar, a la hora de indagar en todo el mundo de la geopolítica y todo esto, ¿no? Sí, es como si tuviese embajadores. Sí, ¿no? Corresponsales. Sí. Bueno, parece... Tengo parte de mi familia en Colombia, en Estados Unidos, en Israel, entonces sí es cierto que... Y vas sondeando, a medida que hay cosas, noticias, tú vas sondeando. Claro, yo lo primero que les pregunto es, porque yo no me creo nada de lo que dicen los noticieros, ¿no? Entonces lo primero es que les pregunto, oye, por allá vi una información sobre tal cosa, ¿qué me cuentas tú? Que realmente estás ahí. Entonces a veces me dicen, sí, por ahí es cierto, eso no tiene nada que ver, eso no es verdad. Entonces, como siempre estuve metido, o sea, mi familia estuvo muy metida en el marco militar, tanto de Israel como en Colombia. Entonces, quieras que no, conoces también... Sí, las bambalinas, ¿no? Sí. Tienes contactos que estuvo en el servicio de inteligencia, entonces ya sospecha de si los noticieros están siendo tendenciosos o a lo mejor la información es verdad. Tú como norma, o sea, por sistema, como vacuna,
tú no te fías de lo que sale directamente a través de los medios de comunicación. Digamos que lo pones en cuarentena. Sí, sí. Todo lo cuestiono, ¿no? Especialmente con lo que yo llamo la pandemia, ya le perdí completamente la fe a los noticieros. O sea, el tema del COVID, ¿a eso no le dabas tú credibilidad? En absoluto. Yo empecé a ver que todo lo que decía no se respondía con los hechos, entonces le perdí completamente la confianza al sistema. ¿Pero creíste que no había pandemia o que se exageró? O sea, pienso que no había, pero es decir, había algo que estaba ocurriendo, pero lo engrandecían y mentían y exageraban y digamos que sacaban del foco de otras cosas que estaban ocurriendo. Y por encima de todo estaban llevando a un programa de que las personas inyectasen algo que estaba bajo experimentación. Entonces, ¿por qué ese afán? Ahí donde empecé a notar que había algo sospechoso. Hoy puedes hablar con un poco más, supongo que bueno, hablaría siempre con libertad, pero quiero decir, sin correr tantos riesgos como en aquel momento donde... yo me la pasé todo un año censurado. Claro, te iba a decir donde negar, pues... Hombre, está claro que esta noche estaremos de acuerdo en cosas y en otras no, pero aquí estamos dialogando y eso será lo bueno también para la gente que nos está escuchando, que habrá gente que te aplaudirá y estará contigo y otros dirán a qué loco ha llevado José Gregorio al programa. No, pero mira que hablando de la censura, con Facebook casi todo el año me la pasé censurado. El año del COVID. Sí, 30 días censurado por tal cosa, listo. Cuando me quitan la censura, publico algo, otra vez otros 30 días. Entonces, o sea, te estaban mirando. Sí, me parecía que me tenían vigilado. Y YouTube me eliminó 4 cuentas. O sea, ¿Pero qué hacías? ¿Eran contenidos en los que tú rebatías? Sí. ¿O ya no importaba lo que pusieras? No importaba. Podía presentar al Premio Nobel de Medicina. No me digas, ¿en serio? Sí. Ellos mismos se eliminaron sus cuentas. O sea, no era, o sea, no se analizaba lo que ponía, sino sencillamente ya lo ponía, estabas marcado. Ya eran los algoritmos. De hecho, yo le mandé una demanda a Mark Zuckerberg, a Facebook, y a las 2 semanas se presentó en un programa de televisión justificándose, diciendo, no, es que Biden nos metía mucha presión a nosotros para poner algoritmos para evitar. A ver, pero él salió hace las 2 semanas porque tú le pusiste una demanda. No creo que fuese exactamente por eso, pero es muy curioso, o sea, es muy curioso que cuando la demanda tenía que haberle llegado, no habían pasado a lo mejor, sí, yo calculo que 2 semanas, y él sale en un programa de televisión de Joe Rogan, hablando precisamente sobre la demanda, sobre eso, pero no dijo que fue porque alguien por allá por España... Bueno, igual le cayeron muchas, ¿no? Quiero decir, igual se dieron situaciones como la tuya y ahí se fueron acumulando. Claro. Y los abogados dijeron, venga, vamos a... Pero digo que fue muy curioso que justamente en ese periodo de tiempo él sale a justificarse y decir, no, es que a mí me cayó mucha presión, entonces a partir de ahí han modificado los algoritmos para que no haya tanta censura. O sea, tú eras un poco, después les pusieron una etiqueta que a mí no me gustaba nada, que era el de los negacionistas, ¿no? Porque además tiene otras reminiscencias también, pero bueno, supongo que esa era la etiqueta con la que la gente veía tus contenidos, ¿no? Claro, pues es una forma de hacerte sentir mal, es una forma de hacerte sentir que eres raro, es lo que la Iglesia Católica hizo al principio del cristianismo cuando utilizaban la etiqueta herejía, pero herexex quiere decir que alguien tiene una opinión diferente. Entonces, que tú tengas una opinión diferente no significa que nada malo, pero te ponen esa etiqueta y ya se parece como que es algo malo. Es verdad, había eminencias, y sigue habiendo eminencias que si no negaron al completo la pandemia, sí que llamaban la atención sobre la sobredimensión del tema, ¿no? Sobre cómo se había... cómo se iba metiendo en el mismo saco, en la misma mística de fallecimientos y contagios, cosas que no lo eran, en fin. Siempre hubo una discusión abierta, incluso desde muy, muy seria, en entornos académicos, pero después obviamente hubo un movimiento, yo diría que una ola mundial de que predominara, ¿no? No sé si por una cuestión de precaución o de intereses económicos, pero que se impusiera una visión muy concreta que, entre otras cosas, conducía a la vacunación, que por cierto hay mucha gente que no se vacunó y le ha ido fenomenal, gente que no se vacunó y no le ha ido bien, pero también hay mucha gente que se vacunó y le ha ido muy mal. Es decir, se han dado todos los escenarios posibles, ¿no? Básicamente no se trataba de que te fuese mal, se trataba de introducir nanotecnología en el cuerpo y sistemas de tecnología avanzada. Pero tú eres partidario de eso, de hecho, de las vacunas. De hecho, hay un libro que yo escribí en el año 2011 donde anticipaba todas las cosas que terminaron pasando en la pandemia. Tú lees el libro y dices, eso lo estoy escribiendo ahora. No, eso lo escribí en el 2011. Como en el 2011 yo ya sabía que iban a hacer... ¿Cómo lo sabía?
porque me dedicaba a investigar. Entonces yo ya vi que había una agenda que tiene que ver con transhumanismo y un sistema de control global a través de las tecnologías. Es meter nanodispositivos en el cuerpo, reducir la población a través de la esterilización en masa y al mismo tiempo que los sistemas de tecnología sirvan para controlar a las personas por modulación de ondas y rastreos. Entonces eso es realmente lo que había detrás. Todo lo demás ya era propaganda. Lo que pasa es que muchas personas salieron mal en el ámbito de la salud porque el cuerpo no reconocía esta... O sea, tú eres partidario, o sea, cuando hablamos de... O sea, esto que me estás contando es que tú eres partidario de que a los que nos pusimos la vacuna llevamos un chip dentro, o algo. Lo que pasa es que... Un chip es simplificarlo. Lo que pasa es que para que eso se mantenga en el tiempo, tienes que seguir haciéndolo. Por eso decía, y una nueva dosis. La segunda, la tercera, cuarta. ¿Por qué? Porque con el tiempo el organismo se va limpiando. Por ejemplo, comes mucho cilantro, te expones mucho a la luz del sol, te metes en el mar. A lo largo de los meses las células se van limpiando. Entonces por eso necesitaban que hubiese una permanencia. Pues hay gente que se ha puesto 6 o 7, eso lo tienen, ¿eh? Eso lo tienen. Bueno, como te digo, puede que... Pero el organismo se limpia, me refiero. Si no sigues con eso, pasan los años y el organismo se limpia. Desde el punto de vista de la ufología, los extraterrestres siempre han sido clásicamente mucho más efectivos, pues te ponían un implante directamente y te lo dejaban ahí hasta que alguien te lo sacaba, ¿no? Así que se entumecía y salía, ¿no? Sí. Que es uno de los clásicos de los chips en el escenario de las abducciones, ¿no? Y de ese campo de la ufología. Bueno, está claro que en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras no. Cuando nos conocimos, Frederick, por aquellos días se estaba celebrando, o estaba a punto de celebrarse, una de las reuniones, una reunión de uno de los grupos más señalados en el foco de todas las conspiraciones, venido a menos popularmente, porque en los últimos años esto se ha acelerado de tal manera que ya no sabes exactamente hacia qué lado mirar, pero se hablaba mucho, tenía mucha fuerza el Club Bilderberg en aquel momento. Venía de atrás, ¿no? Pero en aquel momento había un pico con respecto al nivel de influencia de X personajes, familias, candidatos que eran invitados a estas reuniones y que después ocupaban. Esto es lo que siempre se ha solido contar del Club Bilderberg, ¿no? Que allí se iban seleccionando los siguientes líderes que después iban a ser elegidos democráticamente, ¿no? O sea, con toda una especie de escenario singular. Pero hoy en día, tengo que confesarte, han pasado 10 años, 15 desde que nos vimos, el Club Bilderberg, sí, se habla, debe estar ahí. No se menciona mucho. Ha ido como... Pero, claro, tiene un personaje como Trump, que a lo mejor igual me lo defiendes esta noche, que claro, que tú dices, si hay una agenda del Club Bilderberg y viene Trump y te lo rompe todo, aparentemente, improvisando, tomando decisiones aparentemente aleatorias, le rompe la agenda a cualquier organización. Entonces, ¿cómo casas esto? ¿Se puede conciliar? Estoy pensando que Trump improvisa, igual no improvisa. No improvisa, claro. No improvisa. Lo que pasa es que las agendas que se han ido estructurando, y esto viene de la Edad Media fácilmente, esto es como hablamos el otro día, esto es la nobleza veneciana, que son los herederos del Senado romano, que el control y crean el sistema de mercado a nivel mundial y la ley de comercio, y luego la dinastía, porque eso es una dinastía, y lo que pugna con ellos en el poder del mundo son las dinastías del Vaticano. Así como estabas diciendo de que seleccionan quiénes son los líderes, lo mismo es Vaticano, eso no es tan simple, eso son dinastías, se eligen dentro de un grupo de personas, no... O sea, tú no estás convencido de que cuando el conclave se une para elegir un nuevo papa, el Espíritu Santo el que les inspira para elegir un candidato. En absoluto, eso ya está elegido. ¿Tú crees que hay una decisión previa? Y de hecho está elegido dentro de un grupo muy reducido de familias italianas. O que estén conectados. Pueden vivir fuera de Italia, en Argentina, en otro lugar, no importa. Pero la ascendencia tiene que estar dentro de la... De ese linaje, de una especie como de linaje. Claro, porque eso es una forma de rey del mundo. Entonces se elige, igual que la casa Windsor, todo eso se va eligiendo. Entonces, no me acuerdo por qué. Estábamos hablando de los grupos de poder y de cómo arranca la nobleza veneciana y el Vaticano. Entonces, no sé, como de los polos, ¿no? Ellos van creando toda esta estructura y luego... Esto hace siglos, hace mucho tiempo. El asunto es que ellos tienen una pugna por el control del mundo. Y luego resulta que cuando surge el protestantismo con Martín Lutero, se genera otro grupo. La Iglesia Católica lo que tiene es que a lo largo del tiempo van generándose facciones que se les salen de control y generan divisiones y pierden
el poder iniciar la estructura única que tenían al principio. La reputación también y el control absoluto. Entonces buscan cómo reunir y cuando más se esfuerzan, más se les sale de control. Aparece el Islam, que si el Imperio Bizantino, entonces no hace más que fragmentarse. Pero un proyecto un poco fallido, entonces, si se les va fragmentando. Claro, tanto. Menos mal, pues si no estaremos ahora en una dictadura planetaria, tecnocrática. Entonces, ¿qué hacen? Surge dos facciones principales, que es la de los jesuitas y la francmasonería. Una con los británicos y otra con la iglesia. Entonces, al final se terminan uniendo. Pero ¿qué hacen? Existe la soberanía de los estados. Cada nación tiene su reinado, su sistema. Mira el Imperio Otomano. Tuvieron que engañarlos para poder dividir Medio Oriente. Entonces, ¿cómo hacen para controlarlos? Tienen que generar aliados. Y esto es lo que hace la francmasonería de forma excelente. Es aliados. Vamos a crear grupos privados, francmasonería, Rosacruces. Entonces, entre ellos se entienden bien, les gusta compartir conocimiento, les gusta el esoterismo, les gusta la metafísica, la cábala, estos conceptos les gustan. Entonces, se generan dos facciones que empiezan a tener pugnas. Entonces, ¿esas dos facciones cuáles son? ¿La iglesia por un lado? La iglesia católica por un lado, con los jesuitas, y estos grupos. La francmasonería con la monarquía británica. Todas las sociedades, vale. Bien. Y estos son dirigidos por los venecianos. Entonces, al final ellos prácticamente se alían. Pero en ese proceso tenemos un problema. ¿Qué hacemos con la Unión Soviética? Ellos se ponen aparte y establecen su propio sistema católico. Bueno, y China también, ¿no? Esto va a ser al margen de esto, ¿no? Claro, China hace su propia tienda aparte y se alían lo que les conviene, pero ellos tienen su propio sistema. Rusia tiene su propio sistema. Luego Estados Unidos es un tema muy complejo. Eso depende de qué presidente sube al cargo y cómo se... Sí, porque ahí da la sensación de que tiene ahí donde más se lucha, influencias de diferentes ámbitos. La mayor lucha interior es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una constitución, que son los francmasones quienes están por medio, pero digamos que el pensamiento religioso cristiano está muy rara vez presente. Un presidente es católico, muy rara vez. Kennedy, pocos, en realidad, casi todos son protestantes. Entonces es como... se genera una lucha. Luego está Israel, que es también tienda aparte. Y luego, entonces, ya sí está el resto del sistema hegemónico, donde ellos pueden controlar a través de estas sociedades, van creando nexos, van trabajando y hacen que un eje desde Europa y lo que pudiesen desde Estados Unidos contra Latinoamérica, si es posible África, porque África también tiene sus... África no hace falta que lo controlen por filosofía, simplemente le da un arma a este, un arma al otro y que se maten entre ellos. Claro. Pero así es como se quedan con sus recursos. Ellos, ¿no? Lo que quedan de ellos son sus recursos, no los necesitan como masa, lamentablemente. Y en los países musulmanes lo que hacen es instigar a través de ideologías islámicas que no tienen nada que ver ni con Mahoma, no tienen nada que ver... Los radicalismos o las lecturas muy... Que tú dices, y bueno, lo que me estás diciendo tú, ¿qué tiene que ver eso con Mahoma? ¿O qué tiene que ver con el Corán? No tiene nada que ver. Y existe esta idea de que ellos vienen en el nombre de Alá y todo eso es falso. Lo que ellos enseñan y cómo lo profesan no tiene nada que ver ni con Mahoma ni tiene que ver con el Corán. Es un constructo utilizado por fuentes extranjeras para utilizarlos a ellos para que se debiliten. Y así, en cierto grado, se supone que iba a beneficiar a Israel, pero no ha sido así. Tú duermes tranquilo, Ferdinand, porque claro, acabas de disparar en todas las direcciones, le acabas de mandar a los masones, a los grupos. No, porque estamos hablando de cómo es esta estructura. Cómo se estructura que muchos a veces piensan que es una estructura única y no es tan simple. Es una puja desde diferentes lados, ¿no? Sí. Irán tiene su propio modelo y fíjate, ni siquiera compagina con Daesh, con ISIS o con Al-Nusra en Siria. Ellos tienen su propio punto de vista y se odian con Hezbollah. O sea, ni siquiera entre ellos mismos. Mira, ahora mismo Qatar está enfadado con y se supone que Qatar se lleva mal con Israel. Entonces es los intereses de cada estado que quiere mantener su soberanía. Y donde sí se ha visto que ha crecido ha sido en Europa. Eso sí es cierto. Ahí sí encontramos que todos estos conceptos de Bilderberg, el Club de Roma, de Round Table, la mesa redonda, ahí sí ha funcionado en Europa. Y lo ha intentado hacer en Estados Unidos, pero Estados Unidos como que... O sea, que es un modelo que funciona en Europa, pero que igual no se puede exportar. No, En Latinoamérica ha tenido más o menos éxito. Ahí encontramos el concepto de derecha y de izquierda. En África, como digo, no hace falta, pero en países musulmanes no logra entrar. En Israel no logra entrar. En China no logra entrar. Japón, Corea del Sur, Rusia, Corea del Norte. Ellos van con otros modelos. Hungría, digamos que es el único bicho raro ahí dentro de Europa. Pero en general siguen el mismo modelo. Por eso, fíjate ahora, Donald Trump apela a tener un acuerdo con la OTAN. Si atacan a uno, atacan a todos, y sin embargo todo el mundo lava la espalda. Entonces te das cuenta de por qué, si se supone que tiene un acuerdo, porque ellos tienen que rendir más cuentas a otro
que rendir de cuentas al acuerdo que tengan con la OTAN. Pero claro, tú le estás haciendo una lectura distinta porque la lectura que, no digo mayoritaria, sino la lectura dominante es que le dan la espalda porque Trump parece que va por libre, Trump parece que va improvisando, Trump No es eso, hace sino guerra que sin consultar previamente ni buscar, bueno, esto que te autoricen una guerra, la verdad es que son palabras como muy, pero bueno, tal y como... Bueno, no lo plantean como guerra, lo plantean como iniciativas militares. Sí, bueno. Porque Trump no tiene poder para establecer una guerra según el acuerdo de no guerra del año... no me acuerdo qué año pero, es. Fred, esos son eufemismos. No, me refiero a que tiene 60 claro. días antes de que le pueda el Tribunal Supremo, el Senado lo pueda frenar. Tiene 60 días que no se considera guerra, sino operaciones militares. Vale. O sea, que se puedan parar en eso. Sí, si se pasan los 60 días, le pueden cortar el grifo. Entonces ya no tiene financiación. Si no hay financiación, ¿quién paga el ejército? Claro. No, lo que te decía es que, claro... Perdón, eso se llama la Ley de Poderes de Guerra, que vino de la guerra de Vietnam. Era un apunte a lo que tú decías de que le dan la espalda. Claro, hombre, le dan la espalda, claro, todos a una, ante lo que parece una improvisación que no les ha explicado a nadie. Yo también le daría la espalda. Después, a lo mejor reposadamente, no digo el caso concreto, ¿no? Que la gente no está escuchando y si se está posicionando, no. Digo, ante cualquier situación en la que todos a una, sin ni siquiera razonarlo, hombre, yo soy de los que me gusta respirar tú mismo, no te fías de las noticias, ¿no? Y vamos a meditarlo antes de hacer algo mucho peor que lo que está ocurriendo, ¿no? Después ya puede que te dé la razón, digo, pues mira, tienes razón o no, ¿no? Creo que ha pasado un poco eso. Pienso que más que todo es que muchos países tienen miedo de las implicaciones de un conflicto con Irán. Es en realidad eso, no es tanto de si tiene o no tiene razón, porque cualquiera que estudia el caso de Irán desde el 79 se da cuenta de que este sistema ayatolá, ¿cómo se dice?, absorbió un imperio que era el imperio persa, que no tiene nada que ver con los árabes, les quitó su cultura, les arrebató lo que ellos eran, y después ha impuesto ahí un sistema que hace una semana mataron como a 50,000 personas solo porque estaban protestando. La cuestión es, ¿por qué en Europa no se habla sobre eso? Porque tienen miedo de las implicaciones que supone. Fíjate, por ejemplo... ¿Pero tú crees que Europa le tiene miedo a Irán? Hombre, no Irán como potencia, sino a las implicaciones de lo que representa Irán. Porque Irán lo tienes que conectar con China, lo tienes que conectar con Corea del Norte, lo tienes que conectar con Rusia. Ahí es donde está el asunto. Y aparte del petróleo, se frena, mira el asunto que está pasando con el petróleo, se frena el asunto del petróleo y afecta a toda Europa. Sí, pero fíjate... Entonces, eso sí lo que les preocupa. No les preocupa los ideales de Irán, sino dirían, hombre, tienen razón. ¿Pero por qué lo esconden? Porque tienen miedo de las implicaciones. Pero fíjate que cuando Irán, cuando esta etapa muy reciente de represión de la población, ahí hubo, por parte de Europa, bueno, algo bastante compartido, hubo se levantó la voz contra eso, ¿no? Contra lo que estaba ocurriendo, ¿no? Después, bueno, se cuestionó si una persona, una figura como Trump realmente quería defender a la población o sencillamente estaba usando eso también dentro de su propia agenda, ¿no? Pero sí que hubo un posicionamiento, no voy a decir mayoritario, pero bastante amplio de muchos países contra lo que estaba ocurriendo, ¿no? Después viene esta guerra. Es como el asunto con Gaza. Claro, ¿en qué queda? Cuando Hamas ataca a Israel el 7 de octubre de 2023, se quejan y dicen muchas cosas, pero al final nadie intervino para sacar a Hamas. Entonces ahí se queda como se quejan porque Israel interviene, pero tampoco dicen, bueno, vamos nosotros Europa o la OTAN o la ONU, lo que sea, a intervenir y acabar con esto y sacar a Hamas. Y así como Fatah está dirigiendo la otra parte de Palestina, pues hombre, Fatah también podría controlar, que ha tenido una buena reputación todos estos años, y controlar Gaza. No dicen nada. Entonces no nos quieren dar una solución, pero se quejan si nosotros solucionamos. Y entonces lo mismo pasa con Irán, se quejan porque hay un sistema, pero también se quejan si no se interviene. Al final se quejan por uno, se quejan por otro. Pero tú crees, yo no sé si creer, no creer igual son palabras que tampoco deberíamos usar. ¿Tú piensas que había una solución distinta al conflicto y que fuera viable? Es decir, porque claro, denunciamos lo que tú acabas de plantear. ¿En Irán o en Irán, por ejemplo, en Palestina también. A ver, por ejemplo, hablando de los tres ejes que están ahora, el asunto de Yemen, por ejemplo, es complicado, muy complicado. El asunto de Líbano
es complicado. ¿Por qué? Porque Hezbollah es parte de la política, la gente quiere. A Hezbollah ellos le regalan educación, regalan alimentos. O sea, Hezbollah se gana a la gente. No es como Hamas, que mata a su propia gente. ¿Bien? O Irán, que el régimen mata a su propia gente. Entonces son modelos completamente... En Yemen, por ejemplo, los hutíes también matan a su propia gente. Entonces para Israel son campos de batalla completamente diferentes. Ellos entienden que el caso de Hezbollah es distinto porque Hezbollah sí se gana la parte política. O sea, si Israel tumbase a Hezbollah, Líbano se va a la ruina. O sea, Hezbollah es parte estructural de lo que es Líbano. No puedes arrancarlos así sin más. El país tardaría décadas en poder rearmarse. Entonces Israel también entiende eso. Y otra cosa es que ellos hacen de frente contra Daesh, que está en Siria. Entonces, y Daesh y Hezbollah se odian. Entonces, como pelean entre ustedes. Madre mía. Pero entonces son frentes completamente distintos. Y digamos, bueno, Israel, ¿qué tiene que ver con Yemen? Nada. Pero igual nadie hace nada sobre Yemen. Ni sobre Sudán. Ni sobre Etiopía y Somalia, ni sobre el Congo. Es decir, es fácil quejarse, pero en realidad la OTAN o la ONU simplemente miran desde afuera y los políticos opinan. Está bien, está mal, sí, muy, muy bonito, pero alguien va a hacer algo al respecto. No digo que tiene que hacerlo Trump o lo tiene que hacer Netanyahu. La cuestión es fácil quejarse, pero no tan fácil mediar al respecto, a ver si se puede hacer algo. Lo que parece claro, te lo dice alguien desde la más pura ignorancia, como un observador, probablemente desde tu punto de vista contaminado por la información, el discurso que domina, pero que se impone, da la sensación de que Israel está desatado, es decir, de que se sienten con carta blanca para entrar aquí, allá, lanzar ataques. Entiendo que parte de la respuesta tiene que ver con lo que acabas de decir, que están sometidos a mucha presión, que han sido castigados, víctimas durante muchísimo tiempo y la gente o los países lo denuncian, pero no hacen nada por ayudar. El principal problema en ¿Pero realidad qué ha pasado es para que Irán. de repente... A ver, por un lado, o sea, el asunto es que desde que Irán, no sé si conoce la historia de Irán Contra, que se salió en el tiempo de Reagan. Sí, es que, claro, cogen varios países y acuerdan con Israel darle armas a Irán para luchar contra Saddam. El asunto es que no le hacen caso ni a la CIA, ni le hacen caso al Mossad, que les estaban advirtiendo, esto no puede ser una buena idea, porque aunque derroquen a Saddam, después van a tener ellos armas, las van a implementar. Bueno, lo que hizo Europa del Este con las armas rusas. Bueno, que le pasó también con Saddam, que también lo entrenaron, lo armaron, ¿no? O sea, claro. que después ya se les viró. Y Bin Laden también. Sí, sí, exacto. O sea, ellos entrenan son agentes de la CIA en el extranjero. Entonces, al final, arman a Irán, Irán se pega una guerra con Irak, pero al final ellos mismos también se levantan como régimen desde el 79. Y o sea, aprovechan todo ese potencial que habían ido acumulando para que combatiera a Irak. Saddam, porque Saddam, o sea, había una cosa, es que Saddam era un enemigo declarado de Israel y de Occidente, perdón. El asunto es que mucha gente no sabe esto porque es información que manejan son los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia son los que conocían las conversaciones secretas, los correos, las reuniones. Claro. El público no sabe. Entonces, cuando llegan y atacan a Saddam, la gente piensa que es algo arbitrario, porque no saben lo que los servicios de inteligencia saben que le cuentan al gobierno. Entonces, este es un punto importante. Y lo que ocurrió con Irán es que no es simplemente que estén financiando a Hezbollah y a los hutíes y a Hamas, sino que ellos no solo lo vienen preparando, sino que lo dicen abiertamente. Vamos a destruir Israel y vamos a destruir Occidente. Ahí hay algo que... Ellos no se van con... Sí. Bueno, Israel también está ya por decir, vamos a destruir Irán también. O sea, ya... Pero sobre todo Irán ha sido muy claro con esto. Sí, y sí es cierto que Israel, la diferencia es que ellos Irán quiere destruir Israel, pero Israel no quiere destruir Irán, quiere destruir el sistema de la Ayatollah. Por eso la diferencia es que Israel y Estados Unidos atacan centros principales de fabricación de uranio, de enriquecimiento de uranio, plantas militares, bases navales, o sea, todo lo que son puntos estratégicos donde puede haber menos población civil. En cambio, los grupos como Hamas, por ejemplo, y el régimen ayatollah, ellos disparan abiertamente, es decir, les importa hacia... ¿Tú crees que lo de ellos es más arbitrario? Aparte que es más fácil, o sea, es más fácil poder lanzar un montón de bombas a una zona y acabar con lo que sea, a tener que estudiar específicamente cada punto y cuántos civiles hay.
Es decir, es mucho más complicado. El asunto es que Hombre, pero los tampoco, dos bandos lo llevan estudiando mucho tiempo. pero tampoco parece que sea muy quirúrgico. No sé si lo ha sido en algún momento o en algunos casos, lo que hace Estados Unidos y Israel, si de pronto te ibas por delante de una escuela o te ibas a un hospital o no sé qué. O sea, Podría hombre, pasar, pero son cosas que, como estabas diciendo antes, parece como que están improvisando sobre la marcha, y no es así. Llevan décadas estudiándolo. Trump lleva estudiándolo por lo menos 8 años, pero Israel pero Israel seguro que sí, mucho tiempo, pero Trump me da la sensación de que no. Sí, lo que pasa es que hay muchos marcos jurídicos que uno no conoce. Por ejemplo, en el tiempo ¿cómo se llama este hombre? Bueno, se me fue el nombre. ¿Americanos o fuera? Gringo. Obama, Clinton. Creo que era el secretario de Estado. Colin Powell. No, estoy hablando del año 73. Eisenhower. Casi. Por ahí andamos. Este que murió hace poco, ¿cómo se llama él? Bueno, murió hace unos años. Hace unos años, sí, ahora ya lo tengo en la cabeza, sí. Bueno, a lo mejor ahora vendrá ese nombre. Entonces, él habla con el que era primer ministro de Israel, creo que Yitzhak Rabin era en aquel entonces el primer ministro. Entonces ellos llegan a un acuerdo. Dicen, vale, ustedes desde que declararon la independencia en el 48 hasta esta guerra del 73 se han visto solos, bueno, entre comillas solos. Francia les ayudó un poquito y tal, pero en realidad han sido una guerra solos. Hagamos una cosa, Estados Unidos interviene y les ayuda a controlar este asunto, y a cambio ustedes no toman medidas militares. O sea, una medida de defensa sí, pero nada de guerra, nada de otra vez meterse contra Egipto, nada de meterse una medida de pacificación, un poco era lo que buscaban. Sí, entonces, y a cambio de eso nosotros les aseguramos petróleo, porque ustedes necesitan poder controlar el Suez. Mira la guerra del Suez, por el control que Francia, Inglaterra y Israel se aliaron para controlar el Suez. Entonces Israel está en medio, todo países musulmanes, o sea, países árabes. ¿Cómo tiene suministro de petróleo si está todo controlado? Entonces Estados Unidos dijo, si aceptan este acuerdo, lo hacemos. ¿Qué pasa? El acuerdo se finalizó justo un día antes del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. O sea, el 6 de octubre se finalizaron 50 años, que es un acuerdo internacional. Terminó Israel, la vigencia de ese acuerdo. Entonces Israel no podía hacer nada porque estaba obligado a un acuerdo internacional. A partir de ahí dijeron, ya no tenemos ninguna obligación. Pero ese acuerdo existe, o sea, ese acuerdo está publicado, ¿se puede acceder a él? Porque claro, ¿cómo se llama? Creo que se llama Siria 2. Yo es la segunda vez que escuché hablar de él y la primera fue el otro día cuando me lo contaste. quiero decir que sí. Henry Kissinger. Acuerdo de Henry Kissinger, creo que se llama Siria 2, me parece, que es el acuerdo que ellos hacen, que es Henry Kissinger con Yitzhak Rabin. Si lo buscamos en este momento los oyentes, darían con el... Sí, creo que no es un documento secreto. De todas maneras, muchas cosas son secretas, terminan ya siendo están saliendo, oficiales, ¿no? Que después de 50 años tienen que salir a la luz. Entonces Israel ya no está obligado. No se vio obligado, atado por ese... Claro, entonces a partir de ahora dicen, podemos actuar en legítima defensa. ¿Dónde está la diferencia? En que Israel enfrentándose contra Irán es un tema muy delicado. Entonces ahí vienen las presiones con Estados Unidos, tenemos cosas en común, mire que nosotros les ayudamos con esto, con lo otro. Entonces ahí está el hecho de que algunos piensan, no, bueno, en el último término Trump aceptó. No, Trump venía evaluando eso. Tipo estratega. Él antes de ser político era economista, era hombre de negocios. O sea, él no hace las cosas porque dice, se me ocurrió. Ese es el actor, como hablamos el otro día. Que se ríe y hace la broma. Claro, yo tengo la impresión, pero detrás de bambalinas todo está estudiado. Claro, yo tengo la impresión de que es tan frecuente lo que aparentemente improvisa, que no puede ser improvisación, ¿no? O sea, que no puede, que desde luego lo hace muy bien porque parece que improvisa y que se le están ocurriendo cosas constantemente y te hace el chascarrillo y te hace la broma. Y está claro que como todos los estadounidenses se equivocan en geografía y en muchos ámbitos, eso está claro, ¿no? Pero parece como excesivo, ¿no? Como y eso lleva a sospechar que está actuando, es decir, que esto es un personaje. Claro. Y que de hecho él es actor. ¿A qué se dedica hace 20 años? Actor. Sí, bueno. O sea, él tenía sus programas, salía en farándula. Pero él es muy generoso, artista, mejor. Actor es porque ¿qué hace el actor? Él interpreta un papel que no tiene nada que ver con con realmente quién es, ¿no? Entonces hace la broma y se burla. Entonces, ¿qué hace? Disuasión. Tú tienes una pantalla adelante y te están criticando. Bla, 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 bla.
Luego ya no hay cámaras, entonces, señores, ahora sí vamos a hablar en serio. Un truquito de prestidigitador, ¿no? Claro. De los Por ejemplo, magos. ¿qué hace Netanyahu? Netanyahu es una persona que no lo soportan en Israel, nadie lo quiere, entonces él tiene que ser muy estratega para ver cómo hace para mantenerse en cargo. Y entonces él tiene que buscar qué toca la fibra sensible del israelí, qué toca la fibra sensible del judío. Entonces, claro, ahora tiene el terreno que se presta para eso, porque si no existiese eso, le pasa lo mismo que a Irán. A Netanyahu le pasa el hecho de que si Israel no fuese atacado, lo sacan, porque tiene cargos que están en su contra. O sea, a él le favorece la guerra. Claro, si no fuese por eso, fuera, nadie lo quiere. Ayer escuchaba que tiene el apoyo con el conflicto en concreto con Irán, no sé si ocurre lo mismo con Hamas, bueno, pero con Irán dicen que hasta el 90% de la población. De Irán. De Israel que apoya las medidas que está tomando contra Irán. Claro. Eso es un apoyo. O sea, él sirve para lo que está. Si no existiese eso, Netanyahu es una persona que la gente no lo soporta, no lo quiere. Antes dejamos en el aire, lo empezamos a desarrollar, pero no hubo una conclusión. ¿Sigue funcionando el Club Bilderberg? O sea, ¿siguen estando ahí? Aunque escuchemos menos noticias de ellos. No sé, pero yo creo que sí. O sea, como reunión seguirá, que seguirán 250 personas, algo así, que son invitados y hablarán de sus temas que no sé qué hablarán. Acabarán de qué hablan, ¿no? Pero el punto es casi siempre gira en torno a lo mismo. Es el concepto de la Agenda 2030, lo que estábamos hablando, lo que otros llaman el nuevo orden mundial, que es establecer un gobierno dictatorial en la Tierra, que toda la gente tenga microchips dentro del cuerpo, no puedas comprar ni vender si no tienes esos microchips, pagas todo con lector, y el Estado tiene absoluto control sobre tu economía, es decir, tú tienes un ingreso X, darle a ingreso mínimo vital a toda la gente, nadie necesita trabajar, suena bien. El asunto es que donde tu prima te mande 100 euros de la cuenta, te lo restan. O sea, tienen que mantener a todo el mundo en el umbral mínimo de supervivencia. Eso como mecanismo de control. Claro, eliminan la clase social alta y media alta. Todo el mundo clase social baja, ni siquiera media. Entonces, supervivencia, tu vehículo, ciudades de 15 minutos, todo eso es muy cierto. Y de hecho no es ninguna conspiración, teoría, porque eso lo están el Foro de Davos y el Fondo Monetario Internacional lo quiere sacar a colación. La cuestión luego es meter nanodispositivos en el individuo, y el individuo se controla desde la mente y la mano a distancia. Él piensa, que es lo que presenta la publicidad, que él se controla más fácil al teléfono, al televisor. Entonces tú con un chasquido de dedos te enciende la pantalla, te conectas con la IA. Entonces todo suena muy bien cuando uno es ingenuo y no entiende cómo es la centralización de los sistemas de inteligencia artificial. Si un Estado logra controlar todo eso, ahí ya la cosa no es tan divertida. Es divertido mientras está la ley de política de privacidad, de datos que supuestamente no acceden a tus datos, y todas son empresas separadas, pero si la geopolítica cambiase y pasase al instrumental del Estado, y por una razón hubiese una guerra mundial y todos los estados colapsan y se establece un gobierno único con un solo ejército, ya no hay división, nadie te puede defender porque hay un solo ejército, una sola religión, ya no hay más divisiones de religiones, una sola divisa, una sola bandera y un solo gobernante mundial. Entonces ahí ya la cosa cambia porque no existe una segunda opinión, ya no hay más partidos políticos. Entonces cualquiera que se meta contra el sistema, apretan un botón y ya no existes. Entonces tú vas a un supermercado, señor, usted aquí no puede comprar nada, te doy dinero, señor, eso caducó. El dinero físico no tiene validez, esos son todos datos digitales para los que sirven al sistema. Entonces, matan a la persona desde el punto de vista social. La idea es poder lograr eso, pero también considera que hay demasiada población para gestionarlo. Entonces, eliminar al 93% de la población, quedarse con un mínimo de personas que tienen esta nanotecnología dentro del cuerpo, y así es más fácil. El asunto es que existen los países soberanos que van a decir, conmigo no cuenten. Entonces Rusia no va a decir que sí, Corea del Sur, como está haciendo, hay un bloque de países que Argentina no se van a prestar para eso. ¿Por qué? Porque sencillamente porque me vas a eliminar mi religión, porque me vas a eliminar mis fronteras. Es muy apocalíptico lo que me estás contando. O sea, muy apocalíptico. Hombre, suena mejor que hablar de guerra nuclear. A ver, pues, suena George Orwell. No, digamos, sí, total, suena totalmente a 1984, ¿no? Por cierto, que es una gran novela. Una profecía, ¿no? Es una gran novela, efectivamente una profecía muy difícil de leer, que hay gente que se aproxima, es que no me la pude leer. Sí, claro, cada vez leemos menos, pues si te echas
1984 hay que echarle un ratito, ¿no? Y un mundo feliz de Aldous Huxley. Efectivamente. Claro, en el escenario que planteas hay elementos que ya nos pueden resultar familiares, ¿no? El desarrollo abrumador de la inteligencia artificial, pues la propia nanotecnología, cómo hemos ido dejando a un lado el trueque o la moneda física a cambio de pagos digitales, pagos con el móvil, es decir, o es que con moneda digital ni el mendigo se salva. Porque queda decir, espera, te doy un pedazo de qué, no te puedo dar monedas. El gobierno que reina sobre nosotros de los smartphones, ¿no? Que parece que nuestra vida está ya toda ahí, ¿no? O sea, digamos que estos elementos con los que tú apuntalas esta descripción, esta teoría, este futuro o esta profecía, parecen plausibles. Lo que pasa es que parece como que es coherente. Pero claro, no solo hay estados soberanos que no quieren entrar en el juego, es que hay gente que tampoco quiere entrar. Después hay también un posicionamiento de rechazo a la tecnología, a lo nuevo, que eso también es una reacción muy natural en las sociedades, ¿no? Ante cualquier nueva tecnología, lo primero que se genera casi siempre suele ser rechazo, salvo que sea en el ámbito médico, que también, pero... Claro, es miedo a lo nuevo. Claro, es un miedo a lo nuevo y de que todo sea todo cómodo, que nos provoque algún tipo de daño físico, que sea un sistema de control. Pero claro, es simpático y en esto sí que coincidiremos que haya gente que denuncia los chips, pero que esté poniendo fotos e información personal en una red social. Es que no necesitas que te controlen, tú mismo estás dándolo, ¿no? Claro, es como entregar tu información al servicio de inteligencia cuando ya Facebook se la pasa a la CIA. Es decir, no hace falta estar persiguiendo a nadie, uno mismo le entrega la información. Claro, estamos constantemente pero como otra persona también dice, ¿qué es lo que tanto te preocupa de tu información? Si al fin y al cabo tú se la regalas gratuitamente, a lo mejor la privacidad muy íntima sí no quieres que la sepan, pero ya que ahora me despierto, sí, pues si quieres saberlo, pues te lo cuento. ¿Cuál es el gran misterio con eso? ¿O cuánto dinero tiene en la cuenta bancaria? Pues yo ¿qué tengo que ocultar? No, si además es una de las cosas más sencillas que te pueden ver, ¿no? O sea, que ahí como que hay poca, ¿no? Y lo otro pertenece probablemente a interioridades y a temas que tienen que ver con comportamientos, normas sociales. Temas sexuales, por ejemplo, es algo que uno trataría como un tabú, más personal, ¿no? Sí. Bueno, pues nos quedamos con la idea de que el Club Bilderberg puede seguir, bueno, por lo menos como club. No sabemos si con nivel o no de influencia. Dentro del mundo de las agencias de inteligencia, las agencias secretas, bueno, si no tan secretas, discretas, porque sabemos cómo se llaman por lo menos, el Mossad suele tener la mejor de las famas, ¿no? Evidentemente la CIA es la todopoderosa con todo tipo de recursos, pero los israelitas se han apañado bien, ¿no? O sea, que parecen especialmente buenos en eso, ¿no? Pero a base de muchos choques internos, porque el Mossad no trabaja solo, el Mossad tiene que ponerse de acuerdo con la agencia militar, el servicio, ¿cómo es? Asuntos internos del ejército, con el Amán, que es el servicio de inteligencia, con el Shin Bet, que es el servicio interior. Todo israelí. Claro, entonces, entre ellos no se llevan bien. Porque ellos no aceptan el monopolio. Después hay otras subsecciones que ha establecido en su época bueno, no todos, pero por ejemplo Ben Gurión, Yitzhak Rabin, establecieron brazos específicos de servicio de inteligencia que evitaban un monopolio de protestas contra la reforma judicial, que es tratar de tumbar el poder que tiene el Tribunal Supremo sobre el gobierno, porque dicen, si no, el gobierno se termina politizando. O sea, es que esto también refuta esta creencia de que creen que Israel es cualquier cosa, ¿no? Allá el sistema judicial tiene más poder que cualquier otra cosa. Y va mucho, tumba al primer ministro. Si hace falta, había primeros ministros, presidentes que han ido a la cárcel en Israel. Eso yo no lo escucho en ningún otro país. Entonces, ¿qué pasa con el Mossad? Ha sido a través de pujas y pugnas y eliminación de muchos primeros de los presidentes ¿cómo se dice? Del Mossad. O sea, el director del Mossad muchas veces dimite, expulsado. No es como casos de Estados Unidos, por ejemplo, o en el FBI, que viene el reemplazo, pero no por nada grave, otro lo sucede, etcétera. Hay un marco de tiempo. Aquí no. Es dimisión, bajo presión, peleas con el primer ministro, discusiones acaloradas. O sea, una cosa que tiene Israel es que allá no existe el sistema prusiano. Allá tú ves el primer ministro delante tuyo y lo tuteas. ¿Tú de qué vas? No te conozco de nada, pero hasta un niño le habla en la cara.
Eso no existe en ninguna otra parte Bueno, del mundo. Yo nunca lo he visto. Bueno, esto se está extendiendo, pero quizás por mala educación y no por una cuestión No, pero en de Israel, estructura, ¿no? eso en Israel lo tienen como algo muy natural. O sea, Claro, tienen el eso, punto de que el único que está por encima del hombre es Dios. Entonces no existen castas, no existe nadie mejor que nadie. Eso de que eso da exactamente igual la raza o la economía que tengas, todos somos iguales, todos tenemos un cuerpo, todos terminamos en la tumba, todos tenemos un alma, el único que está por encima de todos es Jehová, ¿no? Entonces, ahí unas peleas, unas discusiones acaloradas entre todos ellos y muchos errores que ha cometido el Amán, el Mossad, a veces, muchas veces, el propio Netanyahu metiéndole presión al Mossad para hacer operaciones que el propio director le está diciendo, si hacemos esto nos viene la ruina porque nos cae la opinión internacional. Y él llamándolo por la noche a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana, insistiendo, y al final dice, mira, yo lo hago, pero bajo tu responsabilidad. Y al final el que terminó dimitiendo fue el director de Mossad, no Netanyahu. Fíjate. Y lo metió en un problema con el rey de Jordania por una operación mal hecha. Entonces ha sido a través de hecho, el hermano de Netanyahu fue asesinado en la operación de Entebbe. Es una de las razones por las cuales Netanyahu tiene esta obsesión contra los terroristas, porque su hermano mismo fue asesinado en la operación de Entebbe, no como víctima, sino como uno de los soldados, el único soldado que murió en la operación de Entebbe, la liberación de los deportistas en Sudán, no me acuerdo si fue o en Congo, no me acuerdo qué país fue que se hizo. Entonces, ¿qué ha hecho el Mossad? A través de ensayo, error, llegar a un punto de decir, mira, vamos a centrarnos exclusivamente en lo que es la seguridad de Israel. No vamos a estar buscando otra vez nazis que estestán escondidos en Argentina, ni en Europa. Ni eso en su momento lo hicieron, claro. Claro, sí, exacto. Eichmann. Fueron a buscar a Eichmann y lo sacaron. Y a otros también de Europa, o a vengar terroristas dentro de Europa. Vamos a centrarnos solamente en la objetividad de esto y evitar problemas internacionales. Entonces, uno de los asuntos es, tenemos que entender la política internacional. Y siempre han sabido que hay muchas profecías sobre Irán contra Israel. Entonces, una cosa que tiene el servicio de inteligencia es que no considera baladí las cosas que están escritas en la Biblia. Para ellos, lo que dicen en el Antiguo Testamento se tiene que tomar muy en serio, porque son avisos. Entonces, Irán aparece dentro de advertencias, y no solo en la Biblia, hay muchas profecías donde se advierte que Irán es un eje central dentro de una transformación global que puede provocar una tercera guerra mundial. Pero tú lo interpretas esto como verdaderas profecías en el sentido en el que entendemos la profecía, o elementos que se pueden utilizar para justificar otras probabilidades. El servicio de inteligencia lo considera probabilidades. No son religiosos. De hecho, el 40% de Israel son laicos, no practican ninguna religión, pero no se toman a chiste las cosas antiguas. Es decir, esto es historia, y si alguien lo dijo, fuera quien fuera, donde sea que esté, ya muchas de ellas se han cumplido. Deberíamos considerar que esto puede tener su parte importante. Y luego está el hecho de que, en efecto, el Mossad ha hecho un estudio sobre todos los países. O sea, ellos tienen lo que se llaman Sayanim, que son más de 200.000 personas infiltradas dentro de los países que no trabajan directamente para el Mossad, viven su vida, pero si se sospechan de que algo puede estar amenazando a Israel, ellos mandan un mensaje a la embajada. 200.000 personas. O más. Yo creo que a día de hoy habrá mucho más. Sí. Muchos son lo que ellos llaman blancos, es decir, de cualquier nacionalidad, y otros los que ellos llaman negros, que son musulmanes, que son pro-Israel. ¿Sí? Entonces ellos les dicen, mira, porque musulmanes y judíos, o sea, árabes e israelíes son primos, todos son descendientes de Abraham. Entonces muchos no caen en este juego de verse como enemigos, sino que saben, mira, nosotros sabemos que somos hermanos. Este cuento de que somos enemigos, esto viene de apenas después del mandato británico de Judea. Entonces estudian la política internacional, entonces tienen en ojo Washington, para ellos es eje principal, después los países de Europa y luego los países musulmanes. Entonces ellos tienen que ir revisando eso, y muchas veces hacen operativos donde eliminan solamente aquellos que ellos consideran que pueden suponer un problema, pero no te cuento que se matan niños y mujeres, que tienen que ver en un conflicto estratégico, sino como Soleimani, que la gente cree que fue Donald Trump que lo asesinó. Eso fue un operativo del Servicio de Inteligencia israelí. Entonces, se han centrado básicamente en Irán. O sea, Irán ha sido el foco de ellos, pero siempre tras bambalinas hasta ahora. Ahora que abiertamente ya... Claro, pero desde siempre han estado saboteando el programa militar nuclear de Irán, porque ellos saben que ellos tienen en la mira. De hecho, hay una profecía de una mujer llamada Sarah Hoffman de 1979 que dice que Irán va a lanzar un arma nuclear contra Israel para iniciar un conflicto armado. Entonces, aunque ellos no sean religiosos ni supersticiosos, porque no lo son los menos supersticiosos que te imaginas, ellos son de discutir y decir, ¿y si esto es verdad?
¿En dónde nos deja a nosotros? De hecho, hay una anécdota muy interesante. Bueno, me gusta el concepto de como probabilidad, es decir, como algo que puede suceder, vamos a prevenir, ¿no? Más que la profecía, porque la verdad que lo de la profecía a mí me cuesta pensar que pueda ser usado más como excusa, y aprovechando la creencia de una parte de la población en la profecía, usarlo como excusa para tomar medidas, ¿no? Bueno, hay algunos que lo ven dentro de las discusiones que tienen entre ellos, cómo ellos entienden las profecías bíblicas, si es algo que Jehová ha establecido porque tiene que ocurrir, o si es algo como el caso de Jonás. No sé si conoces la historia de Jonás, que se lo traga supuestamente un pez enorme. Sí, sí, sí. Vale. Se supone que Jehová le manda al que vaya a Asiria y le diga a los asirios que se arrepientan, porque si no serán destruidos dentro de 40 días. Él no iba a hacer eso porque los asirios se llevaron a las tribus de Israel. Ellos en el año 722 se llevaron a la mayoría de Israel y se lo llevaron cautivos. Entonces es un odio de ellos, de él hacia ellos. ¿Cómo me estás pidiendo a mí, Dios, que vaya y le diga que se arrepienta? Yo quiero que los destruyas. Entonces al final... Sí, hombre, y a veces las gastaba también, ¿no? O sea, sí, sí. Entonces aquí encuentras una anécdota interesante con todas estas historias de que se supone que hay una profecía que dice que los va a destruir, y él al final va a hablar con ellos y la gente resulta que le cree y se arrepiente. Entonces el hombre estaba que se quería morir. Trágame tierra. Claro, me han hecho caso. Claro, entonces ¿dónde queda la anécdota de que aun si hay una profecía advertida, si la gente cambia, las cosas pueden cambiar? Entonces la profecía es más como quien advierte el clima. La previsión es tal cosa, pero la previsión no significa que tiene que ocurrir. Simplemente están viendo en qué dirección va todo. Lo mismo aquí. Las profecías lo que significa es, si las cosas no cambian de dirección, lo más posible es que esto sea lo que ocurra. O sea, lo hemos visto, es como una cuestión. Es como si los ángeles estuvieran ya antes que nosotros y ya hubiesen o el señor Doctor Strange, que hace... Y ya ha visto todas las probabilidades y dice, si las cosas no cambian, la humanidad va a tener que producir una transición a través de un choque fuerte. ¿Sí? Guerra termonuclear y muchas cosas desagradables. Pero esto no está cerrado, no es un capricho divino, es simplemente en qué dirección va todo. Entonces, si la humanidad toma conciencia de unicidad, si entendemos que somos hermanos, que somos todos hijos de Dios, que hemos sido llamados al amor y en un proceso de transformación interior, no tiene por qué existir ningún tipo de apocalipsis. La cuestión es cómo sembrar esa conciencia en la humanidad cuando no hacen más que pensar en confrontación y querer solucionar las cosas siempre peleándonos contra otros, cuando nuestra lucha debería ser en nuestro propio interior. O sea, el enemigo que nosotros tenemos, el Satán, es el ego, nuestro enemigo interior. Y el cambio que tiene que hacer el ser humano es en su propio ser interior, en vez de querer imponerle a otros o decir tengo que destruirte a ti porque eres el enemigo. Entonces el otro está haciendo una proyección de tus propios miedos, de cosas que no quieres cambiar tú. Y como el ser humano no encuentra que todavía, es decir, ¿cómo se podría decir? Que en vez de querer solucionar las cosas buscando dentro de su propio interior, quiere hacer las cosas a las malas y la forma fácil, que es proyectando hacia afuera sus miedos, su inseguridad, su rabia, su resentimiento de su infancia, incluso si su papá le decía X o Y, entonces guarda todo eso y es hacia afuera mi enemigo. Y al final es tratar de solucionar las cosas a las malas, cuando no es necesario. No es porque Dios lo diga, simplemente los ángeles mandaron una información. Esto es lo que está previsto si ustedes no cambian. Tienes web, tienes redes sociales. De hecho, hay una parte de tu proyección pública que tiene que ver con el crecimiento personal, que no hemos hablado, con la autoayuda, la mejora. Que es un palo de tu baraja, ¿no? Que llevas muchos años también trabajando muy distinto a este. Bueno, no sé si tan distinto. Quizás a la hora de comunicar pues se usan estrategias similares, pero sí, digamos que no es lo mismo hablar de geopolítica, ¿no?, que de ordenarte interiormente, claro, ¿no? Es un poco distinto, ¿no? Y esos son los matices también de nuestro invitado, de Freddy Goodman, con el que ya ven ustedes que nos sentimos muy a gusto hablando. Hay cosas en las que sí estamos plenamente, en otras estamos a mitad de camino, y en algunas, pues, yo creo que no, de momento. Si discrepas conmigo en algo, me dices y yo hago una llamada al Mossad. Claro, y así lo arreglamos, ¿no? Y tú verás cómo automáticamente, yo te digo, pues creo que llevabas razón con esto que estabas diciendo, ¿no? ¿Alguna vez llevo un rato que me está siguiendo un dron? ¿Alguna vez te has sentido perseguido? Antes hablábamos de esa sensación al principio, no sé qué. No, yo digo que de pronto, pues, en tu trabajo, en tu faceta de divulgación de aquellas cosas que investigas, de pronto te digo, uy, creo que crucé un límite, o creo que a lo mejor no conté esto y me lo tenía que haber guardado. ¿Y esto que te haya quitado el sueño alguna vez? En algunas ocasiones, sí.
De hecho, sabotaje, incluso tecnológico, sí me ha pasado. Bueno, también hay mucha gente, especialmente en estos foros, entiendo que en el tema del crecimiento personal no ocurre, ¿no? Ocurrirán otras cosas, pero esto no. Pero en el tema de la geopolítica, de las conspiraciones, habrá gente que se lo toma a pecho, muy, muy, muy a pecho, que se siente cruzado de una causa. Sí, no, estoy acostumbrado a recibir insultos. Y que se puede, claro, estoy acostumbrado. Sí, ¿no? Sí. Cuando uno ve esos coloquios, esos debates, todos los días, los foros, los claro, todos los días en debates. Yo tengo todos los días tengo debates. Sí, pero el debate no está mal. El tema es que no, pero siempre hace parte insultos. Eso se mete más que todo insultos gratuitos, que no vienen a colación. ¿Cómo gestionas eso? ¿Qué haces ahí? Depende. ¿Le mandas al Mossad? Analizo. Cuando no vuelvo a escuchar de él, pienso, entonces el Mossad me hizo caso. Ya tuvo. Sí. Depende. A veces puedo ser sarcástico, otras veces soy muy enfático y otras veces simplemente neutral. Le digo, si tienes algo que aportar, presenta las pruebas. Si no, no llenas aquí esto de tus críticas. Porque lo que ocurre. Supongo que las conversaciones se suelen terminar ahí, ¿no? Cuando le dices aporta algo y se acabó, ya no continúan, ¿no? Sí, muchas veces llega un punto que también es cierto que por una cuestión de gestión del tiempo yo ya pongo en comentarios solamente comentar amigos, porque antes lo dejaba abierto y entonces empezaban críticas, insultos, y ya no es que no quiera contestar, es que me está quitando el tiempo. No, y que estás desviando el tema. Claro, y que muchas de las discusiones no son enriquecedoras. Y una cosa que ocurre con muchos temas es, como estaba diciendo antes, el apasionamiento del individuo. Claro. Entonces, a veces el apasionamiento es el que te impulsa, no una información. Entonces, yo respondo porque he visto tanto condicionamiento que tengo rabia hacia ti. No, es que, por ejemplo, el asunto, por ejemplo, de judíos, Israel, como está muy conectado con cuestiones espirituales que a veces chocan la identidad del individuo. Entonces, algunos se sienten como conectados con Israel por una causa bíblica. Otros todo lo contrario. Les identifica a lo mejor una relación con Dios que ha sido frustrada por los padres, o mira, falleció mi abuelo, le oré a Dios, no me respondió. O, es decir, puedes tener muchas cosas, hasta el propio hecho de culpar a Jesús por la muerte de Jesús, siendo que el que ordenó eso fue Poncio Pilato, ¿no? Entonces se genera un conflicto, de modo que la gran mayoría de personas que participan ahí no participan porque quieren aportar una información, sino que traen muchas veces sesgos, muchos traumas internos, choques de lo que les representa a ellos, ¿sí? Lo que les representa la Biblia. Entonces, cuando escuchan Israel, no es, voy a hablar de Israel porque conozco el tema, sino que hablan porque lo conectan con Biblia, religión, Dios, traumas interiores, la figura del padre, porque Israel es el sentido, por ejemplo, de representar la defensa nacional, es algo para lo que no está acostumbrado el ser humano. El ser humano está acostumbrado a me han impuesto un soberano sobre mí, un jefe de Estado, lo que sea, y yo obedezco. Pero el hecho de que una nación se determina autosoberana y se defienda de cualquier causa externa no es algo que la gente está acostumbrada a ver, no es algo que tú ves todos los días. En ese escenario de apasionamiento, claro, en el mundo en el que vivimos, en el que de pronto subes un vídeo, haces unos comentarios y tienes ahí pues a 100, 200, 300 personas comentando, no digo los que visitan, que son muchos más, digo aquellos que dan el paso de entrar en el comentario, en ese acaloramiento hay una parte que tú no controlas, que es que no sabes dónde está esa gente. Puede estar al otro lado del mundo o puede ser el que vive 2 calles más abajo y que a lo mejor ya te tiene... Claro. Normalmente, antes de contestarle a alguien, reviso su perfil. Un poco para saber por dónde... De dónde es, qué cosas publica, hago un perfil psicológico. Entonces, de esa manera sé cómo le voy a contestar. Entonces, y de la misma manera, no es lo mismo cómo le contesto a un hombre que cómo le contesto a una mujer. Sí, yo con las mujeres tengo mucho más tacto. A veces incluso les escribo en privado y le digo, no creo que debías haber comentado esto. Te lo digo en privado porque si lo comento en público, a lo mejor te expongo al ridículo. Pero con los hombres soy un poquito como más brusco, más salvaje. Cuidado, que ahí con esto igual te van a decir que eres machista, que estás tratando de una forma distinta a hombres y mujeres. Eso no me molesta. También te lo habrán dicho, me imagino. O eso no ha entrado en las quinielas. Es muy raro, pero para mí eso no es un insulto, que me llamen machista. ¿No? Bueno, pues ya ven, así es nuestro invitado de esta noche. Freddy Gutmann, le pueden encontrar ustedes en fredricgutmann.com. No tiene pérdida, no se van a encontrar 2 páginas o 3 distintas a esta o que puedan inducir a confusión, y después con 2 perfiles muy activos en redes sociales, uno en Facebook y otro en TikTok. ¿Le has metido mano al TikTok? Ya hay mucha gente que ha encontrado que es una red
que funciona muy bien, llega sobre todo a gente joven, no sé si es el caso. Yo lo utilizaba antes, era YouTube, pero llegó un Mm. YouTube que se centró más como en contenidos más extensos, documentales, cosas así. Y he observado que en TikTok sí que hay un auge bastante amplio. De hecho, yo hago un live y cuando ya lleva 5 o 10 minutos de haber empezado el live, de repente veo 100 personas, 80 personas. Y claro, y eso en YouTube normalmente para que eso se diera tiene que pasar más tiempo. ¿no? Bueno, eso después de la pandemia, porque antes sí me pasaba, ya había unos suscriptores pues ya afiliados. Después de que te eliminan una cuenta, otra, se pierde el nexo, ¿no? Pero sí es cierto que es muy interesante. A veces pongo un reel y en 2 o 3 días ya tiene 600, 700, 800 personas. Bueno, me parece una forma bastante positiva de difusión. Dentro de todo lo que hemos estado comentando y conectando con esto último de la disponibilidad de espacios para comunicar, hombre, las cosas tampoco están tan mal en la medida en la que por mucho control, por muchas ideas de presión, por mucha persecución, siempre hay espacios para que puedas contar cosas. Digo, no, me refiero a ti, pero me puedo referir a alguien que diga justo lo contrario que tú también, ¿no? Que pueda sentir presión por defender cosas totalmente distintas a las tuyas. Claro. Pero claro, tú dices, no, es que me persiguen, es que no sé qué. Sí, pero bueno, no tienes tus redes sociales, no lo vas contando ahí. Sí, me las tumban, pero puedes volver a salir otra vez. Durante la pandemia sí que es cierto. Ahí pero no una vez paró esa férrea censura, sí he notado una libertad de poder expresar y comentar. Sí. Y en ese sentido no... Ya unas últimas preguntas de tontería, por fruto de la confianza que nos tenemos. Tontería o no, que hay gente que se las toma muy en serio y cada vez que lo digo rectifico. Porque no todo el mundo tiene por qué creer en o defender aquello que recibe la etiqueta de conspiración. Puede no ser conspiración, puede ser una realidad y punto, ¿no? Pero hay una serie de temas que se agruparon en el territorio eso que se debe llamar negacionismo. Tú has mencionado el tema del COVID. Yo te puedo preguntar, ¿tierra plana o tierra redonda? Lo digo porque alguna vez te habrán dicho, eres un terraplanista. Y a lo mejor eso cuidado, que a lo mejor eso es para ti motivo de orgullo o no lo sé. ¿En tu caso? No, considero que estrictamente la Tierra es esférica, pero te puedo soltar aún algo más profundo. A ver. No existe la Tierra. Ah, bueno. Pero para hoy no, ¿vale? No existe la Tierra. ¿Y qué es lo que existe? ¿Me lo vas a dejar así? Sí, la leyenda. ¿Somos una simulación o qué? En el budismo se dice que el mundo es un holograma, básicamente. Entonces, todo lo que nosotros percibimos es un sueño. Tú puedes considerar que la Tierra sea cuadrada, rectangular, eso depende ya de lo que pero es un nivel, significa. Claro, pero es un nivel mucho más profundo. Era un juego, solamente quería bromear. Sí, pero es un nivel mucho más profundo del terreno de juego donde se desarrolla la pero la discusión. Hablando ya de términos estrictamente newtonianos, sí, esférica. Vale. ¿Estuvimos en la Luna o no? Sí, porque pero lo que queremos volver, pero vamos. Sí, eso estuvo en la Luna, pero la información que se le da a la gente son escenarios grabados en el desierto de Nevada, igual que en Marte. Muchas cosas de Marte en realidad se han rodado. O sea, sí crees que estuvimos, pero que hay una parte de ficción. Sí, la mayoría de cosas son grabadas en la Tierra por una cuestión de seguridad y por ahorro de costos. O sea, entonces es más fácil ponerte un arnés, un fondo verde y que saltas y brincas y eso se rodó aquí en un escenario. Eso lo reflejaron maravillosamente en una película hace 2 años, una cosa así, que dedicaron bueno, es que no me acuerdo el nombre de la película, pero vamos, estaba Scarlett Johansson y algún otro actor, solo me acuerdo de la muchacha, ¿no? Donde contaban eso, claro, donde contaban justo eso, ¿no? Que se estaba desarrollando el programa Apolo, estrictamente se estaba desarrollando un plan B, por si acaso. Exacto. Las telecomunicaciones llevaban a lo que sea, tener una película que tal y que trasladara el mensaje que se quería trasladar a los soviéticos, que hemos conquistado la Luna. Ellos le pagan. ¿Eso crees que pasó? Sí. Ellos contratan a Stanley Kubrick. Pero metes a Kubrick. Ah, tú eres de los de Kubrick. Claro. Vale. Ellos contratan a Kubrick porque tenía buena reputación en eso. Entonces le dicen, necesitamos esto porque si llegamos a llegar a la Luna y se transmite un fracaso, un choque, que hacemos el ridículo completamente ante el mundo. Entonces vamos a hacer una cosa. Se hace un rodaje en Nevada, ponen todo esto que la gente lo ha refutado tanto. Y en el momento en que el Apolo está a punto de llegar, metemos esa cinta, señal. Claro. Pero sí hay transmisiones, por lo menos de 2 minutos de comunicación de Neil Armstrong, de cuando ellos llegan a la Luna,
y resulta que ya había gente allá. Amigo, hasta pronto. Te llamaré para que te vengas si te apetece. Perfecto. Claro que sí, encantado. Si sobrevives a este momento, a lo que pasa después. Si me llamas, si no ando por ahí, es que me secuestraron algunos de la Ayatollah por hablar demasiado. Un fuerte abrazo, cuídate. Le pueden leer constantemente, ver sus libros, sus artículos, sus entradas, sus vídeos a través de Facebook, TikTok y especialmente de frederickgoodman.com. Muchas gracias. Que no te encuentras porque no te buscas igualmente. Crónicas de San Borondón. Un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Si eres protagonista de lo insólito, escríbenos a crónicasdesanborondón@canariasradio.es.